otra clasificación que es distinta. ¿Sí? Y lo mismo con el tema de color. O sea, va a haber, obviamente que va a haber una pregunta o más preguntas de color. Los temas son la síntesis y para qué sirve cada síntesis. Los modelos de color. En este caso nosotros hacemos hincapié en el HSL porque es el modelo de color que utiliza la industria gráfica como parámetro, pero hay otros. Y, y por último, y no por importante, sistemas de normalización del color. Recuerden que las preguntas a desarrollar van a ser englobantes o van a ser tipo, a ver cómo no la leí esa pregunta. No, puede ser comparar un sistema con otro, puede ser según los requerimientos gráficos, puede haber de todo. Y no todas las preguntas de desarrollar son sobre sistema de impresión, puede haber preguntas de desarrollar sobre color, o puede haber una pregunta para desarrollar sobre imágenes. Y, profe, ¿van a ser como problemas a resolver? Por No, ejemplo. Ah, ok. no, es compare tal cosa con tal otra, o explique la diferencia entre tal imagen y tal otra. No, eso lo vamos a dejar para el año que viene porque ahí sí van a tener que, como van a emplazar, el año que viene vamos a ver toda la parte de casado, imposición, aprovechamiento del pliego de papel y gestión de la producción. Ahí sí probablemente en el examen haya algún tipo de problema, es si hay que imprimir tantas unidades en tal cosa, recomiende qué sistema, bajo qué. Sí, eso sí. Pero no, ahora son más directas. Explique, compare, eh, especifique. Dentro del área, dentro de lo que es preimpresión, bueno, la parte de originales, ¿no? Los elementos encodificados del original, la autotipía, la fotocromía, los tramados y los traslados, y básicamente, y haciendo hincapié en el tema de traslados, bueno, más o menos, no sé si se llega a entender lo que quisimos hacer con este esquema, pero bueno, para que quede entendido, ¿no? Esto sería preimpresión. Acuérdense que el objetivo final de la preimpresión es obtener la forma impresora, con lo cual todo lo que hay de acá para la derecha no corresponde a la etapa de preimpresión, ya corresponde a la etapa de impresión. Y todo lo que queda de la forma impresora para la izquierda corresponde a la etapa de preimpresión. Y dentro de la etapa de preimpresión, dependiendo el tipo de traslado, digamos, encontramos distintas opciones, ¿no? Siempre partimos, como dijimos, de la pieza gráfica encodificada denominada original, que es, y dependiendo cómo va a ser ese procedimiento de traslado, es digamos, el concepto que desarrollamos. Si vamos a obtener una película, a partir del original, vamos a obtener primero una película gráfica para después obtener la forma impresora, ese traslado se denomina computer to film o traslado fotomecánico. En el caso de que directamente obtengamos la forma impresora sin pasar por el paso previo de obtener una película, ese traslado se denomina computer to plate o CTP. Dependiendo obviamente de cuál es el sistema, la forma impresora que se consigue y la denominación de ese CTP. Y después, si directamente del original paso al corazón de la prensa gráfica, es computer to press, y si directamente lo que obtengo es un impreso, son los sistemas de impresión digital conocidos como computer to print. Esto es un poco todas las tareas, digamos, que ocupa el diseño, la digitalización y el tratamiento para poder obtener el original, ¿sí? Y
la salida, que como dijimos, si es a filmación será CTF, si es directo a plancha es CTP, y la obtención final de la forma impresora. Y bueno, y esto, perdón. Acá está un poco más completo, si quieren, ¿no? Habíamos hablado de la industria gráfica, siempre, digamos, dentro de la industria gráfica y todo ese proceso, nos hacemos foco en tecnología, hacemos foco en la etapa de producción. En la etapa de diseño dijimos la pieza a obtener, la pieza final es el original, que como saben es una pieza gráfica que tiene determinadas características. El proceso de producción gráfica está dividido en esas tres partes: la preimpresión, cuyo objetivo es obtener formas impresoras; la impresión, cuyo objetivo es obtener impresos; y la postimpresión, que su objetivo es obtener el producto gráfico terminado. Obviamente que para poder pasar a la etapa de impresión, primero tuve que pasar por una etapa de preimpresión, y para pasar a la etapa de postimpresión tengo que haber pasado por una etapa de impresión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Con respecto a la preimpresión, recuerden que la codificación y la decodificación se hace mediante un lenguaje que es el Adobe PostScript. Todos los dispositivos que funcionan dentro del esquema, digamos, dentro de la etapa de preimpresión, son dispositivos que, que funcionan bajo este lenguaje, y los archivos obviamente también tienen que estar preparados y adaptados para poder ser codificados y decodificados en ese lenguaje, ¿sí? Y dentro de la preimpresión, como dijimos, había procesos y traslados. Dentro del proceso está el proceso de tramado, básicamente, que tiene una función. Si alguno la quiere explicar, lo hace ahora, aprovechamos y de última le podemos corregir. ¿Por qué hay que tramar una imagen para poder imprimirla en un sistema de impresión tradicional? Y dentro de ese proceso de tramado hay, hay tres tipos de tramado: el de amplitud modulada, el de frecuencia modulada y el híbrido, y cada uno con sus características. Y hay dos procesos: el proceso autotípico y el proceso fotocromático. Si nadie dice nada, nadie pregunta nada, entendemos que lo saben todo. Miren que todo esto está en el parcial, ¿eh? Después, entre las 10 preguntas están todo esto que estamos nombrando, y lo tienen que, o sea, para responder las preguntas lo van a tener que saber. No hay forma de que zafen. Porque o habrá que desarrollarlo o habrá que marcar la opción correcta, pero hay que saberlo. Vuelvo un cachito para atrás a ver si me olvido de algo. Este ya lo voy a cerrar porque no va. Bueno, acá no aparece como sistemas de impresión, porque en realidad están acá, ¿no? Digo, en esta parte, sistemas de impresión. Y cuando hablamos de la impresión, hablamos de los principios de funcionamiento de los sistemas, los tipos y los métodos de impresión, y los sistemas de impresión propiamente dichos, ¿no? El offset, el rotograbado, la serigrafía, la flexografía, la tampografía, y no sé si me olvidé de alguno. Y los sistemas de impresión digital. Entonces, volviendo a esto, recuerdan siempre que los elementos intervinientes en la impresión siempre son cuatro: una forma impresora, un soporte, que puede ser celulósico o no celulósico, según lo que vimos en este cuatrimestre; un medio, que puede ser tinta o pigmento sólido; y la presión,
que es una fuerza física. Sí, pongámosle que sí, Tomás, es algo así. O sea, hay una imposibilidad de dosificar la película de tinta, como decís vos, entonces se generan una trama de medios tonos este, para poder eh, generar tonos más claros y tonos más oscuros. No solo a partir de las tintas de proceso, a partir de las tintas especiales también. Por eso te decía que algo así. Y entonces, por ejemplo, habiendo Tomás respondido esta parte de la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el proceso autotípico y el proceso fotocromático? Exactamente, muy bien, Camila. El proceso autotípico implica imprimir a un solo color negro sobre un soporte X que en principio es blanco y se genera una imagen, como dice Tomás, de medios tonos en escala de grises, ¿sí? En una variación tonal de una sola tinta, en este caso negro. En cambio, el proceso fotocromático ya implica dividir esa imagen a todo color en 4 colores básicos, ¿sí? Cian, magenta, amarillo y negro, y procesar el tramado para cada uno de esos colores. ¿Y cuál es la característica que tiene que tener ese proceso fotocromático? ¿Qué pasa con el tramado de esos 4 colores? Exacto, cada tinta tiene una angulación específica, espectacular. Y si hay un problema con la angulatura, ¿qué aparece? Exactamente, muy bien. Exacto. Si hay un problema con la angulatura de la trama, aparece lo que se conoce como el efecto Moiré, o Moiré, como escribió ahí Camila. Perfecto. Bueno, bien. Em, Cuando hablamos de la forma impresora, en términos de composición de la forma impresora, sabemos que toda forma impresora tiene dos áreas o zonas. Una zona impresora, que es la que acepta tinta, y una zona no impresora, que es la que no acepta tinta. ¿Sí? Y a partir de distintas relaciones entre la zona impresora y la zona no impresora, la forma impresora y el soporte, etcétera, vamos teniendo distintas posibilidades. Eh, ¿Sí? O distintos tipos de impresión. ¿Y qué tiene que haber siempre entre, bueno, para que una zona acepte tinta y la otra zona no acepte tinta, siempre hay una qué? ¿Son ¿Cómo, iguales cómo? las zonas? Fuerte, Nahuel. No, no, ¿cómo dijiste? No, para que una zona, que ahí dice, la composición de una forma impresora siempre, cualquier forma impresora está compuesta por dos áreas o zonas. Una zona no impresora o una zona impresora, digo, que es la que acepta la tinta, y una zona no impresora, que es la que no va a aceptar la tinta. Ahora, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que haber entre la zona impresora y la zona no impresora? Siempre hay una diferencia, exactamente, y dependiendo de esa diferencia, será el tipo de impresión, ¿sí? Si yo les digo que la impresión es en relieve, ¿qué hay? ¿Una diferencia de qué? De altura. Bien. La zona impresora es más alta que la zona no impresora. Por eso cuando hace contacto con el tintero, queda entintada la zona que está más elevada y la zona que está más abajo no recibe la tinta. Bien. Y si, y en el caso de que eh,
¿Qué otro tipo de diferencias conocen? Vamos a hacerla más fácil. No, eso no es una diferencia. Hay una diferencia de profundidad, diferencia de densidad, perfecto. Bien, ¿y hay alguna otra forma de generar la diferencia que no sea por nivel, o sea, por nivel, por profundidad o por densidad? Sí, Tomás, es así. Ahora, ¿hay alguna otra forma de obtener alguna diferencia entre la zona impresora y la zona no impresora? Por polaridad, muy bien. ¿En qué caso, Sofía, es por polaridad? ¿En qué tipo de impresión? No. Nahuel, Digital, bien. ¿Y qué tipo de impresión digital específicamente? Bueno, igual en las dos, es verdad, no, digital, porque en los dos tipos de impresión digital lo que hay es una diferencia de polaridad. Pero está perfecto. Y, y si no, o sea, si la diferencia no es, o sea, ¿hay alguna otra forma de obtener diferencia entre la zona impresora y la zona no impresora, además de por profundidad, por densidad o por diferencia de niveles? No, esa ya está, ya la pusieron. Es la que dijiste vos igual antes, pero ese es el principio. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Lo que nombró Tomás es el principio. Ahora, ahí está haciendo, ahí ya les estoy casi contestando. ¿Cuál es la otra forma? Si no hay una forma física de obtener la diferencia, porque no es de altura, ni es de profundidad, ni es de densidades. Si no hay una forma física de obtener la diferencia, ¿qué otra forma puede haber de obtener una diferencia entre la zona impresora y la zona no impresora? química. Exacto, química. Y el principio químico en el caso, ¿cuál es la impresión que genera, cuál es el tipo de impresión o cuál es el sistema de impresión que genera la diferencia entre la zona impresora y la zona no impresora mediante una diferencia química? El offset. ¿Y cómo se llama el principio químico que hace la diferencia? Inmisibilidad. Exacto. Exactamente. ¿Y qué es la inmisibilidad? Búsquenlo en Wikipedia si no lo saben. Es la separación de. Exactamente, es la incapacidad de dos líquidos de mezclarse. Exactamente. Perfecto. El ejemplo es el agua y el aceite. Bien, pero ven, eso es responder con propiedad. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen el principio el principio del offset es la diferencia entre el agua y el aceite, no, no ese es el principio del offset. O sea, la realidad es esa. El principio de impresión del offset se basa en un principio químico conocido como inmisibilidad, que es la incapacidad de dos líquidos de mezclarse en una solución homogénea. Bueno, seguíamos acá entonces. Traslados, ¿no? Que cuando hablamos de traslados, hablamos de cómo pasa la imagen
cuando hablamos de imagen, hablamos de toda la información. Si quieren la información, para ser más concretos, ¿cómo se traslada la información de ese archivo original, que es un archivo digital, a la matriz o forma impresora? A eso lo denominamos traslado. ¿Sí? Y básicamente, cuando hablamos de traslado, casi que estamos hablando un poco de una parte de la obtención de esa forma impresora. ¿Sí? Entonces, siempre, como dijimos, los traslados son procesos fotográficos, es decir, que utilizan luz y material fotosensible. Eso grábenselo. Todos los traslados, ¿sí? Siempre la información del original a la forma impresora pasa por un proceso fotográfico que involucra luz y material fotosensible, ¿sí? Y conocemos dos tipos de traslado. El traslado fotomecánico, computer to film, que es a partir del original obtener películas gráficas para después obtener la forma impresora, y el traslado electrónico o computer to plate, o directo a plancha, que es obtener a partir del original directamente una forma impresora, que es un poco el esquemita que estábamos viendo acá, ¿no? Ahora, ¿alguien podría ahondar un poco más en esto? Igual está ahí abajo, ¿no? Cuando el procedimiento es CTF o CT-Film, como dijimos, obtenemos películas gráficas para después hacer un copiado por contacto con esa película sobre la forma impresora mediante otro proceso fotográfico que también involucra luz y material fotosensible. Ahora, nuestro archivo original primero tiene que pasar por un decodificador conocido como RIP. ¿Qué quiere decir RIP? ¿Qué quiere decir RIP y qué es un RIP? La función del RIP, exactamente, Raster Image Processor o procesador de imágenes rasterizadas, ¿sí? La función es decodificar o interpretar. Esa es su función. Ahora, ¿qué es? ¿Es un archivo? ¿Es una máquina? ¿Qué es? No, la filmadora es otra cosa. Fíjate que en el cuadro que estamos bien, Ángel, es un software o hardware. No, te diría, es las dos cosas. Es un hardware y un software, ¿sí? Es un hardware y un software para operar ese hardware. Ese hardware puede ser externo, es decir, puede aparecer un aparatito, cosa que ya casi no van a ver, o puede ser interno, es decir, puede ser una placa en un slot dentro de un ordenador, ¿sí? El software lo que hace exactamente es eso, Nadia. El software lo que hace es interpretar y decodificar toda la información que hay en el original y convertirla en un mapa de bits rasterizado para poder después convertir cada uno de esos píxeles de ese mapa de bits en un punto de trama. Ahora, el RIP es la sigla de procesador de imágenes rasterizadas, que la función que cumple es ser un intérprete o codificador, o decodificador, perdón. ¿Sí? Un intérprete o decodificador, ¿sí? O codificador decodificador. En realidad,
En informática hay una palabra que se dice mucho, que se usa mucho, que es codec, que quiere decir codificador de codificador. Bueno, esa es la función del RIP. Es un software, un hardware operado a través de un software que interpreta la información que tiene el archivo digital y funciona como un códec para después convertir toda esa información rasterizarla en un mapa de bits. Bien. Por lo general, ese hardware termina siendo una plaqueta que está conectada a un ordenador. En otros casos, ya directamente, como vieron en muchos de los videos, viene incluido en la máquina que va a procesar digamos, la preimpresión. Y si la preimpresión es CTF, esa máquina a la que está conectada el RIP se la conoce como filmadora o image setter en inglés. Y si es CT plate y en vez de obtener películas, voy a obtener directamente formas impresoras, a la máquina se la conoce como CTP o plate setter en inglés. ¿Sí? Ahora, la filmadora es la máquina para obtener películas y el CTP es la máquina que me permite obtener a partir del original una forma impresora. ¿Quedó claro? Ah, mirá la pregunta que mandó. Está picante. Está subido el video, pero si quieren lo vemos, porque creo que justo la otra vez que tuvimos clase no estaba subido. Y lo podemos ver. Creo que además no dura nada. Si lo que preguntás, Cami, es la denominación, es un CTP para tampo, porque también necesita obtener También necesitas obtener una planchita, porque ahora hablamos de la forma impresora de la tampografía, pero ya que vino la pregunta. Ese es el software del RIP. Eso que están viendo ahí. Y esa es la máquina, TP para tampo, conectada a una, como decíamos recién, ¿no? Conectada a una
conectada a una compu que tiene un RIP. Esa compu tiene un software para operarlo, que es lo que estaban viendo ahí. Y finalmente lo que se obtiene es un cliché para un cliché en bajo relieve para la impresión tampográfica, que es la forma impresora de la tampografía. Volvemos acá. Bueno, hablamos, ¿no?, del proceso, de los procesos que requieren tramado, el autotípico, tinta color negro, una sola película, una sola forma impresora, variación tonal solamente en ese color negro, o sea, una imagen en escala de grises. El proceso fotocromático, la separación de color, se le dice vulgarmente la separación de color, hay que separar esa imagen a todo color en los 4 colores básicos de la impresión citocromática. Son 4 películas, 4 formas impresoras, una para cada color una para cada uno de los colores básicos de la impresión citocromática. ¿Sí? Y después hablamos de los sistemas de impresión, cosas en general de los sistemas de impresión, en principio, como una clasificación y algunos conceptos básicos, ¿no? La base o el tipo de impresión, que es la que determina la relación entre la zona impresora y la zona no impresora. Como habíamos dicho, hay una diferencia, o sea, esa diferencia lo que es la predisposición a recibir tinta o a no recibirla, y según esa diferencia, los sistemas de impresión se clasifican en relieve, si la diferencia es de altura, en profundidad o ecográficos, si la diferencia es de profundidades, en portamís o permeográficos, si la diferencia es de densidades, y en superficie o planográfico, cuando, como dijimos recién, hay un principio químico, digamos, que, si hay un principio químico que genera la zona impresora de la zona no impresora, y también es planográfico si la diferencia es de polaridades, como en la impresión digital. ¿Sí? El método de impresión lo determina la relación entre la forma impresora y el soporte. Nahuel pregunta si en flexografía el base o tipo de impresión es en relieve. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Tomás dice que no y Camila dice que sí. ¿Quiénes están con Camila y quiénes están con Tomás? A ver. Nahuel lo que preguntó es si el tipo de impresión o la base de la impresión flexográfica es en relieve. Si hay una diferencia de alturas entre la zona impresora y la zona no impresora en la forma impresora de la flexografía. Camila dijo que sí, Tomás dijo que no. Profe, para mí es en relieve, o sea, pregunté, pero para mí es en relieve porque en el cilindro de caucho tiene o no una diferencia de altura. Espectacular. Muy bien. Estaba por Preguntaste decir para eso, hacer pero trampa bien. nomás. De tramposo que sos. Bien. Sí, exactamente. Y ahí ya respondió la otra pregunta, que es cuál era la forma impresora de la impresión, digamos, del sistema de impresión flexográfico, que es el cliché o caucho cliché que va en un cilindro, dispuesto después en un cilindro que se llama cilindro portaforma o cilindro de caucho, como le dijo Nahuel. Volvemos para acá, ¿no? El método de impresión, ¿sí? Lo define la relación entre la forma impresora y el soporte. Y básicamente es si hay contacto o no hay contacto. Si hay contacto, el método de impresión es directo. Si no hay contacto, el método de impresión es indirecto. ¿Sí? Y después el antecedente histórico, que es por lo general una técnica artística que recrea la base o el principio de impresión. Cada una tiene uno distinto, puede que algunas coincidan, que sean la misma, porque el principio es el mismo. ¿Sí?
Porque, por ejemplo, ahí estábamos hablando de de la flexografía. Ahora, sin haberlo visto durante el año, ¿hay algún otro sistema de impresión que conozcan que funcione también por el principio, por el tipo de impresión en relieve? Exactamente, el tipográfico. Exacto. Comparten el mismo tipo de impresión, la flexografía que la tipografía. Muy bien. A ver si tenemos más acá o esta era acá. Ah, está. Sigue. Seguimos, ¿no? La impresión digital, ¿no? De, del original a un RIP, del RIP a una máquina de CT Press, o sea, o al corazón de la prensa gráfica, y de ahí al sistema de impresión, que en este caso es una máquina determinada, de una marca determinada, que ya estuvimos viendo. O, ¿cuál era cómo nos dábamos cuenta si un sistema digital era computer to press o computer to print? O sea, o más fácil, ¿cómo nosotros podíamos darnos cuenta si un sistema de impresión digital era computer to press? Sin ver la máquina, sin saber nada. Porque son los que tienen una forma impresora, generan una forma impresora dentro de... Sí, bien. Ahora, ¿hay alguna forma como más elemental, si querés? ¿Cómo se la conoce a ese tipo de impresión? A la del CT Press. ¿Se acuerdan? Le doy una pista. Fíjense en los... No... Ahí está, muy bien, Cami. Y entonces, ¿qué pasaba con las máquinas de CT Press? Por lo general. Una pista, en el nombre de la máquina. ¿No se acuerdan? Ahí está, exacto. Cuando ustedes vean una máquina que dice Heidelberg Quickmaster DI, es un CT Press. React notada DI es un CT Press. DI es las iniciales de Direct Imaging. Todas las máquinas cuya denominación tengan DI, estamos hablando de CT Press. Y después, las impresiones digitales CT Print, ¿sí? Del original directamente al sistema de impresión, el mismo camino, ¿no? Tenemos el original, hay un RIP que funciona como codec o intérprete, va directamente a la máquina de CT Print, en este caso es una impresora digital, y finalmente lo que obtengo es un impreso, sin haber una forma impresora física, como bien dijo Cami. En este caso, la forma impresora siempre es virtual o no hay forma impresora. ¿Sí? Podríamos decir directamente que no hay forma impresora. Porque ahí vamos a ver eso que lo habíamos visto en la clase pasada, pero hoy sí abordamos, si quieren, eso más en detalle, que es características del CT Press. Primero, ¿no? Es una forma impresora no convencional. O sea, es una forma impresora específica para ese tipo de máquina, que por lo general es una plancha de silicona, ¿sí? A la que se le van a hacer incisiones para generar la zona impresora, la zona no impresora. Por eso se lo conoce también como hueco offset. Además de offset digital, hueco offset, direct imaging, ¿sí? Como tiene varias denominaciones. Offset seco, porque no usa agua, ¿sí? Pueden ser estos CTP de una grabación, de estos CTP, perdón, de una grabación o regrabables. Por lo general son de una grabación, es decir, la forma impresora te sirve solamente para ese diseño o para ese color, digamos, si es que es a muchos colores, y después ya no sirve para más, hay que sacarla. Y algún caso en donde se le pueda hacer una rectificación a la silicona para volverla a dejar lisa y que se pueda regrabar, pero
Desconozco cuál es el modelo específico de máquina que puede hacer eso. Las que yo conocí y conozco, la forma impresora una vez usada se descartaba porque no se le podían volver a hacer agujeritos. Como dijimos, es un sistema huecográfico y es un método indirecto, ¿sí? O sea, es un sistema huecográfico porque la diferencia es de profundidades entre la zona impresora y la zona no impresora, y es un método indirecto porque hay un elemento, hay un tercer elemento que interviene entre la forma impresora y el soporte, es decir, la forma impresora esa siliconada no tiene contacto directo con el soporte. Cuando hablamos del computer to print, o sea, de los sistemas de impresión digital computer to print, es impresión sin forma impresora. No hay forma impresora. Lo que hay es una superficie de transferencia o no hay una superficie de transferencia. ¿Sí? Los casos donde hay una superficie de transferencia son los casos de la impresión láser. Esa superficie de transferencia es una superficie de modificación continua que se llama PIP o cilindro PIP, que son las iniciales de Photo Imaging Plate. Ese PIP está compuesto por un material que se llama OPC, que quiere decir Organic Photoconductor. Antes se usaba un químico que se llama selenio, pero como ese químico era muy tóxico, se reemplazó por este material orgánico. El medio, digamos, puede ser toner en estado sólido, pigmento en estado sólido o electrotinta, que es una suspensión de toner en aceite. El principio de impresión se lo conoce como principio de impresión electrofotográfico. El sistema se lo conoce como xerográfico cuando el tóner es sólido porque viene de impresión en seco. Y el método puede ser directo o indirecto, es decir, hay algunas máquinas CT Print con superficie de transferencia que la forma impresora tiene contacto directo con el soporte y hay otros casos en donde no tiene contacto directo con el soporte. Por lo general, las más modernas y las más nuevas, el método es indirecto. Las más viejitas, las que más se parecen a una impresora, a la fotocopiadora láser, esas tienen contacto directo con el soporte. Y las que son sin superficie de CT Print sin superficie de transferencia son las que se conocen como impresión inkjet o a chorro de tinta. ¿Sí? Y básicamente las características son que hay unos inyectores que disparan gotas de tinta, no hay contacto entre el cabezal de impresión y el soporte. Si puede ser que esa inyección de tinta sea continua. En ese caso, al proceso se lo conoce como principio o proceso piezoeléctrico. Y hay otras de inyección de tinta bajo demanda, que son térmicos o electroestáticos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. En el caso de los traslados dentro de lo que es la impresión digital, está el traslado electrónico del CT-Press, ¿sí? Que directamente, imagen directa o direct imaging, como dijimos recién, planchas térmicas a base de silicona, la forma impresora se obtiene dentro del cuerpo impresor de la máquina. ¿Sí? Y en el otro caso, en el caso del computer to print, el traslado es electroestático, hay una diferencia de polaridad entre positivo y negativo, y la carga y descarga electrostática se le hace una carga o una descarga electrostática a la superficie de transferencia a partir de una luz láser o de LED, diodos de LED, diodos de luz. ¿Qué es lo que se veía, vieron en el videíto? Que primero se le da una carga negativa, creo, a toda la superficie y después hay una luz o un láser que le va cambiando la carga a determinadas zonas de esa superficie para que ahí se pegue el tóner. ¿Estamos? Bien. Respecto a las tintas de la impresión digital,
que esto no sé si lo vimos, ¿no? Pero respecto a las tintas de la impresión digital, para el Computer to Press, tintas para offset seco, cualquier tinta para waterless offset sirve para este tipo de impresión Computer to Press. ¿Sí? Son por lo general tintas a base de aceites vegetales y resinas, tienen mayor viscosidad que las tintas offset, y el secado es por penetración o oxidación, es decir, al contacto con el oxígeno y por penetración hacia el interior del soporte. ¿Sí? Y en el caso del Computer to Print, en el caso de la impresión láser, ¿sí? Es tóner o microtóner, dependiendo del tamaño de la partícula. El tóner es un polvo seco a base de pigmentos y resinas. La electrotinta o electroink es, como dijimos, es un microtóner suspendido en un aceite fotoconductor. Y la fijación al soporte es por calor y presión. Acá no es por penetración u oxidación. Por eso van a ver que el tóner que queda alojado en la superficie del papel, como que la capa de tóner es como un poco más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que tener mucha resistencia al roce, porque no penetra el papel o el soporte. ¿Sí? Y en el caso de la Computer to Print Inject, ¿sí? Las tintas son fluidas, pueden ser de base acuosa, pueden ser tintas para sublimación, pueden ser tintas de base solvente, pueden ser de tintas de base ecosolvente, pueden ser tintas de base UV con aditivos UV, pueden ser tintas de base látex o tintas a base de resina. ¿Sí? Y el secado en este caso es por penetración, evaporación. Obviamente la tinta depende del soporte al que se va a imprimir. ¿Sí? Si lo que voy a imprimir es un transfer para sublimación, uso tintas para sublimación. ¿Por qué? Porque esa tinta después la tengo que transferir por calor a otro soporte. ¿Sí? En cambio, las tintas que ustedes tienen en sus casas para la impresión de papel en una impresora chorro de tinta casera son de base acuosa. Las tintas al solvente o las ecosolventes por lo general son las tintas para imprimir lonas vinílicas, por ejemplo, en los plotters de gran formato. ¿Sí? Y después ya látex, resina o UV, sobre todo UV para lonas vinílicas que van a estar expuestas a la intemperie, a los rayos del sol. Y látex y resina también, dependiendo qué tipo de soporte requiere ese tipo de tinta. ¿Sí? Soportes para la impresión Computer to Press, celulósicos y no celulósicos, siempre en formato pliego. Formatos máximos de impresión de 33 por 45,7 centímetros, lo que conocen ustedes como Super A3 o A3 Plus. No entra más que ese tamaño, con lo cual eso es a veces una desventaja del sistema. Y por otro lado, acepta gramajes entre los 60 y los 360 gramos. En cambio, en el caso del Computer to Print Láser, soportes no celulósicos o celulósicos que pueden venir comercializados tanto en formato pliego como en formato bobina. Sustratos estucados, acepta, ¿no? Sustratos estucados, no estucados, sintéticos, metalizados, prelaminados, etc. Con esta impresión se puede, por ejemplo, imprimir PVC, polipropileno, polietileno, OPS, BOP, que es polipropileno orientado biaxialmente, o PET, el material de las botellas, ¿no? Y formato máximo de impresión también de 53 por 75 centímetros, formato máximo de bobinas de 76,2 centímetros de ancho, y acepta gramajes entre los 70 y los 400 gramos. Y en el caso del Computer to Print Inject, soportes celulósicos y no celulósicos en bobina, ¿sí? Estamos hablando de la producción industrial, este sistema para producción industrial, porque el de casa acepta pliego, la impresora chorro de tinta que tienen en su casa acepta ni siquiera pliego, digamos, papel en formatos de comercialización, valga la redundancia, comercial, A3, A4, oficio. Pero en el caso de
la impresión ya, digamos, a nivel industrial de este sistema inkjet, siempre el soporte viene en bobina. Bobina de lona, bobina de papel, bobina de lo que sea. Imprime sobre sustratos no porosos o soportes no porosos como lonas vinílicas, plásticos, vidrio, metales, cerámica, madera, entre otros. Formato de bobina de hasta 5 metros de ancho para la impresión de la cartelería de vía pública, por ejemplo, la que veían la que ven en la autopista. Los paños pueden ser de hasta 5 metros de ancho, ¿sí? Y acepta gramajes entre los 60 y los 280 gramos. Y yendo específicamente a algunas características del sistema Computer to Print, la base o el tipo de impresión es planográfico o en superficie, el sistema de impresión es rotativo, la alimentación puede ser a pliego o a bobina, pero siempre es un rodillo que gira, sobre todo en el computer, digamos, cuando hablamos de el computer to print con superficie de transferencia, en el otro directamente hay un cabezal que va y viene, ¿sí? Y el antecedente histórico sería el offset tradicional, ¿no? Profe, ¿puede repetir lo de los gramajes? Sí, igual está ahí, ¿eh? Está en pantalla si lo quieren ver. Pero Computer to print, to press, perdón, Computer to press, gramajes entre los 60 y los 360 gramos. Impresión láser, Computer to print, gramajes entre los 70 y los 400 gramos. Y Inkjet entre los 60 y los 280 gramos. Bien, listo. El cuadro de los sistemas más o menos les tendría que haber quedado de esta forma. Habiendo visto ya todos los sistemas de impresión, ahí está el sistema tipográfico en primera instancia, que nosotros no lo vimos. Hablamos del sistema tipográfico en el primer cuatrimestre cuando abordamos la tipografía más como disciplina que como sistema de impresión. ¿Sí? Algunos sí, Constanza, hay otros que directamente los hacen en serigrafía, esos carteles que vos decís. Pero sí, se pueden hacer en sistemas de impresión computer to print inject y ese material viene como en una bobina de material y después se corta al tamaño que se necesita cortar. Y otras inmobiliarias directamente lo que hacen es imprimir sobre una lona vinílica, como si fuese la misma lona de los banners, y después lo tensan sobre un bastidor de madera y arman el cartel de esa manera. Bueno, lo que les decía, ese sería el cuadro como les debería haber quedado a ustedes, ¿no? Con el antecedente. Ahí falta una columnita que era la de sentido de lectura, porque este cuadro es viejo. Pero bueno, offset, hueco grabado, flexografía, serigrafía, tampografía e impresión digital, con el antecedente histórico, el tipo de impresión, el método de impresión, el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y principio de funcionamiento, forma impresora, cómo se obtiene la forma impresora, prensas gráficas, ¿sí? Tipos de soporte. Obviamente que, como decíamos recién, fíjense que en el caso del offset dice prensa gráfica, pliego bobina. Ahora ustedes conocen que hay de pequeño formato, de mediano formato, de gran formato, cada una tiene sus características, ¿sí? Etcétera. Tipos de soporte, tipos de tinta, lineatura de trama, impronta del impreso, cantidad de ejemplares aproximado que puede tirar y campo de aplicación. Sí, lo que pasa es que si le hago un zoom no va a quedar, no vas a ver todo el cuadro. Pero bueno, esto igual lo dijimos todo en clase. Y de última, el, la información ya la tienen para completar este cuadro. Esto creo que no, porque ahí no entra. Ahí estaría entrando todo. Más o menos. A ver. No.
Y esto es lo más grande que se puede ver. No sé cómo lo ven ustedes en el Meet. Ahí va. Y volviendo acá, ¿no? A los contenidos que para ir terminando, vimos, no están ordenados en el orden que los vimos en el año, pero bueno, en el cuatrimestre primero vimos soportes celulósicos nosotros, proceso de fabricación, tipos de pasta, tipos de fibra, ¿sí? Sí, obvio que entra el sistema de impresión rotográfico o hueco grabado, como no sé cómo estaba, sí, obvio que entra. Soportes celulósicos, tipo de fabricación, dentro del proceso de fabricación de los soportes celulósicos, los tipos de fibra, qué características le aportan al papel los determinados tipos de fibra, tipos de pasta. Ahora, si yo le digo tipo de fibra, ¿qué tipo de fibra celulósica conocen? Cortas y largas. ¿Y qué le confiere cada una al papel? Las fibras cortas le confieren una cosa, las fibras largas le confieren otra cosa al papel, ¿se acuerdan? Exacto, las largas le dan mayor resistencia mecánica. Y las cortas, exactamente, mejor acabado superficial. Tipos de pasta, ¿qué tipos de pasta celulósica conocen? Bien, pasta química y pasta mecánica. Bien. Y en cuanto a la terminación superficial, no sé si alguien está contestando, pero voy a venir a esta clasificación. Fíjense que podemos, exacto, podemos, exactamente, exactamente. Los papeles pueden ser lisos o alisados, texturados o gofrados, ¿sí? Em, encapados o estucados y satinados, ¿sí? Y dentro de los papeles estucados, también podríamos, según el brillo, se pueden clasificar en mate, semimate o brillante, ¿sí? Esperen que eso está un poquitito más abajo, si lo ven ahí. ¿Ven? Y esto, igual ahora vuelvo a la otra, ¿no? Pero esto sería distintas posibilidades de clasificar los soportes. Entonces, según su proceso de fabricación, el papel puede ser industrial o artesanal. Según su gramaje, puede ser papel, cartulina o cartón. Según su acabado, pueden ser lisos o texturados. Según su color, pueden ser blancos o coloreados. Ese coloreado puede ser en masa o en superficie. Según su brillo, pueden ser mates, semimates o brillantes. Según su constitución, pueden ser encapados o no encapados. ¿Sí? Y según su uso, pueden ser prensa, obra o estucado. Bien. El fraccionamiento del papel. Si el fraccionamiento es continuo, el papel se presenta en bobina. Si el fraccionamiento es discontinuo, el papel se presenta en pliego. Las características técnicas mecánicas del papel, que además cada una tiene alguna otra, digamos, el gramaje, el espesor, el peso específico, la dirección de la fibra y las resistencias mecánicas, que ahí había hablado Cami, que se le otorgan las fibras largas. ¿Qué es el gramaje? ¿Y para qué sirve? Saber el gramaje del papel. ¿Qué es el gramaje? A ver.
El peso de 1 metro cuadrado de papel, perfecto, Tomás. ¿Y para qué nos sirve el gramaje? Más, más, no es para saber su densidad, o sea, obviamente que hay, o sea, podemos determinar distintas cuestiones, ¿no? Pero, ¿por qué nosotros tenemos que conocer de gramaje de papel? Exacto, porque es la unidad de comercialización del papel, ¿sí? Ahora, el espesor, que es la diferencia entre una cara y la otra del papel, ¿por qué tenemos que conocer de espesor? Lo dijimos el otro día, lo preguntaron en clase incluso. Perdón, ¿no era para saber si era papel, cartulina, cartón? No, ¿Algo así? eso es por el gramaje, Sí, perdón, ¿y cómo era la otra pregunta? el espesor, que es la diferencia entre una cara y la otra, la distancia entre una cara y la otra del papel. Sí. Dice, depende Para qué del nos tipo de sirve fibra. saber el espesor? Dice, distancia entre ambas caras de papel Sí, depende del tipo de fibra y tratamientos mecánicos aplicados. Eso es lo que sí, yo tengo. está bien. ¿Y qué pasa con el papel? Creo que Tomás lo dijo el otro día o lo preguntó. Con el papel en general, cuando digo papel estoy hablando, o con los soportes celulósicos en general, si quieren, para no decir papel. No, casi, casi. ¿Qué se comercializa en base al espesor? El cartón. Exacto, exacto. Entonces, el espesor es todo lo que dijo Nadia, pero es importante saber que el cartón se comercializa en función de su espesor, ¿sí? Y que además, ¿cómo, qué, qué quiere decir que un cartón, por ejemplo, es un cartón número 5? Es la cantidad de pliegos de cartón que entran en 10 kilos, puede ser. Sí, exacto, pero ¿de qué formato de pliego? De 70 centímetros por 1 metro de... Exactamente. El cartón, por lo general, viene así, y si no, ustedes cuando van, piden cartón, dame cartón gris de 2 milímetros, o de 3 milímetros, o de 4 milímetros. Al de la librería se lo vendieron, le dijeron cartón número tanto. ¿Y por qué? Porque le vendieron de ese cartón gris que ustedes compraron, el del otro día, por ejemplo, para montar la entrega a taller, al de la librería donde ustedes lo compraron, le vendieron X cantidad de pliegos, o sea, de 70 por 1 metro, embalados pesaban 10 kilos, vienen X cantidad de pliegos y ese es cartón número tanto. Cartón número tanto tiene un espesor por la cantidad de hojas que entran. A ustedes en la librería se lo venden por los milímetros de espesor que tiene la hoja de cartón. ¿Sí? De cartón de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros de espesor. O sea, la comercialización minorista se hace por el espesor, la comercialización mayorista se hace por la cantidad de pliegos de cartón que entran en 10 kilos, de pliegos de 70 por 1 metro de cartón que entran en 10 kilos. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre el peso específico y el gramaje? Conviene saber todo porque depende en qué medio te manejes vos. Si vos te manejás en el minorista, cuando vas a la librería, porque no sé, haces agendas artesanales, si vos le decís dame cartón número tanto, capaz que la mina no te entiende, pero si le decís, ahora, si vos vas a la imprenta, ya saben que es otra película. Exacto. El peso específico es no un kilo de resma, es el peso de una resma de papel.
es una fórmula para medir cuánto es el peso específico de una resma de papel. Exactamente. El gramaje puede ser digamos, es cuántos gramos entran en un kilo de papel. O sea, perdón, es gramo por metro cuadrado. O sea, es cuánto pesa en gramos un metro cuadrado de papel. En cambio, el peso específico es el peso específico de la resma de papel. Y hay una fórmula para sacar el peso específico. Por lo mismo, porque el papel, la comercialización mayorista es por kilos. Se compran kilos de papel. ¿Sí? Exacto. Ancho por alto por gramaje por 20.000. Bien. Dirección de la fibra, que es importante saber, sobre todo, ¿en qué casos es importante saber la dirección de la fibra? Exactamente, en la impresión por bobina, porque la dirección de la, o sea, depende de la dirección de la fibra, el papel tiene mayor, o sea, la resistencia mecánica también tiene que ver con la dirección de la fibra, o sea, la resistencia a la tracción, o sea, es más resistente de una forma que de otra. Entonces es importante conocer la dirección de la fibra cuando vamos a imprimir soportes celulósicos en bobina. Perfecto, Ángel, muy bien. Y las resistencias mecánicas que hoy hablábamos, resistencia al reventamiento, que es cuando la presión viene desde arriba, resistencia al rasgado, que es a romper una hoja de papel, y la resistencia a la tracción, que es a tensarla de las dos puntas. ¿Sí? Y después, bueno, características físicas del papel o cualidades superficiales, van a encontrarlo de distintas formas según la bibliografía. Si la bibliografía es vieja, por lo general lo van a encontrar como cualidades superficiales. Si la bibliografía es más nueva, lo van a encontrar como características físicas del papel, que son la porosidad, la lisura, la blancura, la opacidad, la cohesión y la higroscopicidad. Cuando, así como le preguntamos recién el tema de la dirección de la fibra, ¿cuándo es importante saber los niveles de higroscopicidad de un papel? Siempre es importante saberlo, ¿no? Pero digo, ¿en qué tipo de impresión es muy importante saberlo? Al momento de imprimir en offset. ¿Por qué, Tomás, al momento de imprimir en offset? Exacto, porque usa agua y la higroscopicidad es la cualidad de los papeles de absorber la humedad ambiente, ¿sí? Y para eso existe o sea, para limitar esa higroscopicidad está el procedimiento del encolado, ¿sí? Que es agregarle cola al papel. Y ese encolado se puede hacer en masa o en superficie. Técnicamente el encolado es un procedimiento para limitar la absorción de aguas y tintas, ¿sí? Y ese procedimiento se puede hacer en masa o en superficie, es decir, mientras se está fabricando la pasta de papel o directamente una vez fabricado el papel y obtenido el papel en la superficie del mismo, ¿sí? Y por último, la comercialización, que bueno, lo vimos recién, ¿no? Tipos de papel, ahí hablaríamos, digamos, de todos los papeles que vimos, los formatos, ¿sí? Las medidas o las dimensiones de esos pliegos o de esas bobinas y la presentación comercial, que puede ser en paquete, en resma, en pallet o en bobina. Y el otro día hablamos de la diferencia entre un paquete y una resma, ¿sí? Que si alguien se acuerda, ¿no? De eso, ¿cuál es la diferencia entre un paquete y una resma? Exacto. La resma siempre tiene 500 hojas, el paquete puede variar. Espectacular.
Bueno, entonces, esto ya está. Esto ya está. Y por último, que volvemos a insistir, no lo vimos en este orden, pero hablamos de todos estos temas, tintas gráficas. ¿Sí? Hablamos de la composición de la tinta, pigmento, vehículo y aditivo. Cada uno tiene, digamos, su... ¿Cuál es la diferencia entre el pigmento y el vehículo? El vehículo es el componente líquido, perfecto. Y el pigmento son partículas sólidas Sí, responsables del color de la tinta. exactamente. Y el pigmento es la parte sólida de la tinta y es la que aporta el color. Perfecto. Y después los aditivos, que son sustancias que se le agregan para determinadas particularidades, ¿sí? Después están las propiedades, que hay varias, están las propiedades Ópticas, ópticas, físicas, químicas y mecánicas, ¿sí? Dentro de las propiedades ópticas está el color y el tono de las tintas, dentro de las está la pureza o la intensidad, ¿sí? O fuerza de coloración, está la transparencia y está la opacidad. Dentro de las propiedades físicas está la consistencia, que a su vez se divide en viscosidad, rigidez, tiro o tac y tixotropía, ¿sí? Y dentro de la viscosidad, además, las tintas pueden ser grasas o líquidas y dentro de su rigidez pueden ser espesas o fluidas, ¿sí? Después está la resistencia, que puede ser, dentro de las propiedades físicas hay dos resistencias, a la luz y a la temperatura, y después está por último la capacidad de cubrimiento de la tinta, que hay específicamente una normativa, digamos, que cumplir respecto a cuánto tiene que cubrir una tinta para hacer tinta, etcétera, bla, 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 que es la DIN 16515, si no me equivoco. Y después están las propiedades químicas, que son resistencias a los solventes y a los alcalis y productos envasados, ¿sí? Las propiedades mecánicas, que son resistencia al frotado, es decir, a que la superficie coloreada del soporte sea frotada y la tinta resista ese frotado, y al rayado y al raspado, ¿sí? Y después, tipos de tintas, ¿sí? Dentro de tipos de tintas tenemos las tintas incoloras, es decir, que no poseen pigmento, y dentro de las tintas incoloras encontramos los barnices y las lacas. Después están las tintas básicas o de proceso, para CMYK, cuatricromía o para hexacromía. Y después están las tintas especiales, que pueden ser planas o spot, que son las que aparecen en ¿qué catálogo de Pantone? Porque ahí dice Pantone. ¿Cómo se llama el catálogo de Pantone donde aparecen las tintas planas o los colores planos o de tintas spot? Podría ser una pregunta. Bien, Fórmula Guide, muy bien. Fórmula Guide. Y después también como tintas especiales, las metalizadas, las fluorescentes, las reactivas o de seguridad y las fugitivas. ¿Sí? Y después hicimos como una clasificación de tintas según el sistema de impresión, según su consistencia y según el proceso de fijación al soporte. ¿Sí? Según el sistema de impresión, tintas para offset, tinta para hueco grabado, tinta para flexografía, tinta para serigrafía y tintas para sistemas digitales, que pueden ser electrotintas o toners. Según su consistencia, pueden ser grasas y espesas, y según la rigidez de esas tintas grasas, pueden ser, grasas o líquidas, y según su rigidez pueden ser fluidas o espesas, las grasas, ¿no? Y según el proceso de fijación a soporte, si la fijación al soporte es por medios físicos, es evaporación, es decir, al contacto con el aire se evapora el vehículo y los aditivos y queda la tinta fijada al soporte.
Por absorción, para esto los papeles tienen que tener determinados niveles de capilaridad, es decir, ¿qué podría, digamos, cuál sería la relación? A ver, para que se los digo. Esperen, ¿eh? Para formular mejor la pregunta. Ahí está. ¿Qué relación hay entre las características físicas del papel y la absorción por capilaridad? Es finita esta, ¿ah? Pero bueno, ya que estamos levantando el nivel, vamos. O más fácil, ¿hay alguna característica? Exactamente, muy bien, Camila, exactamente. La capilaridad depende de la porosidad del papel. Cuanto más porosos sean los papeles, mayor capilaridad van a tener. Y a esos papeles se los conocen como macroporosos. Y los papeles que tienen menor porosidad se los conoce como soportes o papeles microporosos. ¿Sí? Bien. Y dijimos, qué dos procedimientos pueden limitar la porosidad de un papel? El encolado es uno, perfecto. ¿Y el otro? ¿Cómo hago yo para pasar de un papel macroporoso a un papel microporoso? Una forma es con el encolado y la otra, que pueden ir las dos juntas, digo, no es que están por separado, pero exactamente, tal cual, el estucado. El papel base de un estucado es un papel obra, después le ponen estuco arriba. Si ese papel obra no tuviese encolado, sería un papel mucho más macroporoso. O si tuviese bajos niveles de encolado ese papel obra, cosa que no es, porque el papel obra sí es el papel por característica, digamos, por definición es el papel con mayor grado de encolado. ¿Sí? Pero bueno, ese papel sería un papel macroporoso. Yo podría convertir un papel macroporoso en un papel microporoso haciéndolo pasar primero por el encolado y después por un procedimiento de estucado. Bien. Dijimos, evaporación. No, si tiene la higroscopicidad es otra cosa. Tiene que ver con. La higroscopicidad es una característica intrínseca de todos los papeles porque las fibras celulósicas tienen tendencia a a absorber la humedad ambiente. Ahora, el encolado lo que hace es limitar eso, pero no o sea, lo limita, pero no tiene que ver con la capilaridad. Limita la absorción del agua. Al contrario, papeles con mayor higroscopicidad seguramente tengan mayor capilaridad, porque son mucho más. Papeles macroporosos son papeles que son tendientes a recibir mayor cantidades de aguas y tintas. Bueno, entonces estábamos evaporación, absorción, y acá o sea, digamos, la capilaridad es un valor, es un dato que hay que tener en cuenta, porque esa absorción depende de la capilaridad del papel. Filtración selectiva, que es lo que hace el encolado, dejar que pase una parte y otra parte no. Y el heat set, ¿sí? Que es un tipo de secado por calor, ¿sí? Después, eso la fijación al soporte por medios físicos. Por medios químicos,
puede ser oxidación, es decir, que al contacto con el oxígeno la tinta se solidifique o se evapore, o sea, que por oxidación, es decir, por contacto con el oxígeno, la tinta se fije al soporte, u oxipolimerización, que es que al contacto con el oxígeno cambia la composición molecular de la tinta, ayudándola a fijarse al soporte. ¿Sí? Y después por medios reactivos. ¿Sí? Para esto, obviamente, las tintas tienen aditivos particulares para reaccionar a estas determinadas radiaciones, que puede ser de rayos ultravioleta o UV, de rayos infrarrojos o IR, o un bombardeo de electrones o electrobeam, ¿sí? Que son todos medios reactivos de fijación que posibilitan que la tinta se fije al soporte. ¿Sí? Y por último, vimos los defectos de la relación tinta-papel que están estipulados en la normativa ISO 12647-2, que son el retintado, repintado o maculado, el tiznado, la emulsificación o velo, la imagen fantasma, la migración, la ganancia de punto, las salpicaduras, las manchas, el franjeado, el estiramiento o curvado del papel, la pérdida progresiva de la imagen, el arrancado o moteado del papel, el papel con pelusas o poroteo y el fuera de registro. La normativa lo que dice es cuáles son los límites de estos defectos para que se considere que una impresión cumple con la normativa o no la cumple. ¿Sí? Y hemos llegado al final. Bueno, hay algunos alumnos, mayormente ustedes mismos como grupo se dan cuenta, hay un montón de gente que hay un grupito reducido que contestó muchas preguntas y hay un grupito no tan reducido que contestó algunas y hay otros que, digamos, reflexionen y pónganse a pensar ya cuando se empiezan a sentar a releer todo esto para poder rendir el parcial del lunes. Pero bueno, en términos generales, las respuestas que hubo fueron mayormente correctas, así que queremos creer con Sole que los temas fueron dados y comprendidos. Después está en cuánto necesita cada uno para poder esto memorizarlo, comprenderlo más en detenimiento, entenderlo, etc. Y recomendación, a partir de mañana, empiecen a visitar imprentas, traten de hacerse amigos de algún imprentero de su zona y vayan a mirar cuando el tipo prende la máquina y empieza a poner los papeles y todo eso, porque a veces hay muchas cosas. Ahora tenemos YouTube y hay un montón de videos, pero verlo en vivo y en directo, digamos, es una experiencia sensorial que excede lo que podemos ver en un video. Olores, texturas, al tacto. Entonces, yo la verdad cuando tuve que rendir esta materia, que en La Plata son 2 años completos de esto, no lo terminé de entender hasta que no me metí en una imprenta y lo empecé a ver en vivo y en directo. Y de hecho, en muchos casos, ojalá en algún futuro